Plataformas como YouTube se han convertido en un punto de referencia para la generación y el consumo de contenido, y como con todo, esto no siempre es positivo. Por ejemplo, hay una clara tendencia a exagerar hechos y experiencias sobre muy determinados temas, o directamente a inventar, simplemente con tal de ganar visitas o suscriptores. Como ya sabéis, hace tiempo me llamó mucho la atención el asunto de los backrooms, y es un tema que ha ido ganando más y más notoriedad. Sin embargo, se ha explotado sobremanera con vídeos claramente falsos, exageraciones o incluso videojuegos que pueden estar muy bien, y de hecho hablaremos de ellos en otro vídeo. Es algo similar a lo que pasa con temas como la propia Deep Web, donde también se habla incluso de guías de niveles. Y es que digan lo que digan, no sabemos mucho sobre los backrooms, es la realidad. Ni siquiera sabemos si realmente existen, sinceramente. Sin embargo, lo más curioso de este fenómeno es que parece encajar e incluso dar sentido a muchas otras teorías. Os invito a ver o a revisar el primer vídeo que grabé sobre este tema, donde si no recuerdo mal hablaba de las declaraciones del propio Philip K. Dick, que son muy interesantes y en las que convendría profundizar. Dicho esto, me gustaría reiterar que me parece totalmente absurdo hablar de diferentes niveles cuando ni siquiera la propia experiencia parece cumplir siempre los mismos patrones. Por ejemplo, muchas personas están soñando con algo parecido a los backdoors que podemos ver en las películas de Matrix, predominando más bien las puertas sobre un fondo blanco aparentemente infinito. A continuación paso a relatar algunas de vuestras experiencias que dejasteis plasmadas en el último vídeo sobre este tema, hace ya bastante tiempo. El primer comentario es de Zaza, que decía: no sé si cuenta como backroom, pero yo soñé que me metía en una puerta negra y nada más meterme estaba un horizonte blanco, el cual no había paredes, pero había una cámara y pude grabar. Resultan curiosos los factores tecnológicos que a veces van asociados a este tipo de experiencias, básicamente oníricas. El siguiente comentario es de Juan Pablo Sánchez Hernández. Yo siempre he tenido un sueño a lo largo de mi vida. Pasaba por un andén en una calle y en ese andén, al lado, hay unas plantas de color. En ese momento escucho un pitido profundo y luego estoy cayendo en un vacío con una sensación extraña mientras caía. No sentía miedo, me sentía extraño. Varias veces he soñado lo mismo. ¿A alguien le ha pasado? Una cosa interesante que podrías hacer es intentar identificar ese pitido o seguramente, y tú me corregirás, esa vibración o frecuencia que escuchabas. El siguiente comentario es de Soy Positiva. No estoy segura de cómo llegué a este lugar en mi sueño, pero era una habitación blanca, con las paredes cubiertas con baldosas blancas, y tenía en medio de la habitación una vieja silla, como las que usan los dentistas. Era azul clara y al lado estaban los instrumentos, pero todos manchados de sangre. Recuerdo entrar en pánico y tratar de salir por una puerta diminuta de madera. Al salir me encontraba como en una colina y podía ver los árboles, que llegaban hasta la orilla del mar, donde tenían una hoguera gigante y el resplandor del fuego alumbraba el bosque. Era tan real que podía sentir la brisa en mi cara y el olor a mar. Todo esto fue cuando yo era una niña, pero es uno de los pocos sueños de los que me acuerdo con toda claridad. Estaba muy asustada. Fue la primera vez que me sentí claustrofóbica. Puede ser que haya estado en algún otro, pero eran más asociados con lo que ya conocía. En este sueño que tuve, antes de eso, yo jamás había estado en un dentista. No tenía ni idea de cómo eran los instrumentos. La verdad es que, sin decir nada concreto, el sueño en sí parece bastante perturbador. El siguiente comentario es de Matt. Hola, vengo a contar mi experiencia con los backrooms. Bueno, como siempre, casi todos, aparecí en el nivel 0. Yo caminaba hacia adelante siempre. Después de mucha caminata, escuché de la nada gruñidos en unos de los pasillos. Hice lo que todos dicen que hagamos, ir hacia atrás lentamente. Después me acordé de que para salir se puede hacer no clip o algo así se decía. Es de recordar quién eres e ir corriendo a la pared y chocar en la pared, e hice eso. Y de la nada llegué a un supermercado. Estaba vacío y con poca iluminación. No tenía comida ni agua. Y después de eso desperté, o al menos eso recuerdo. Bastante angustioso también. Pero vuelvo a hacer hincapié con el tema de los niveles. Y es una cuestión que podríamos tratar más extensamente en otro vídeo. Pasamos a Waileu666, que decía: yo creo que tuve una experiencia así, cuando tenía más o menos 9 o 10 años. Soñé con la misma casa 3 días seguidos, una casa de 3 o 4 pisos. Recuerdo las escaleras con un pasamanos recargado estilo barroco, y gente por la casa. No recuerdo tener miedo. Todos fueron muy amables conmigo. Fue durante 3 días, la misma casa, pero diferentes situaciones.
aunque los personajes eran los mismos. Después de los 3 días, recuerdo sentir pena porque no había soñado con la casa otra vez. ¿Esto podría ser un backroom? No sé si lo calificaría de backroom, pero sí que es un sueño recurrente, lo cual es realmente muy interesante. ¿Por qué tenemos sueños recurrentes? ¿Porque se nos queda algo en la cabeza y volvemos a parar ahí? ¿O porque por algún motivo estamos yendo realmente a algún sitio? Vamos a pasar al último comentario, por el momento, de Pollo Deshuesado. Y dice así: había cumplido los 17 años, estaba en una depresión bastante profunda, lo que hacía que no pudiera dormir durante varios días. Una ocasión, encontrándome solo en casa, comencé a sentir miedo. Me encerré en mi habitación y me recosté en la cama. Sin darme cuenta, me quedé dormido. Esa sensación de soledad profunda se quedó en mi cabeza y comencé a soñar que estaba en la entrada a lo que podía distinguir algo así como una bodega. Afuera se escuchaba la lluvia, pero conforme caminaba hacia unos pasillos, todo sonido comenzaba a desaparecer. Seguía caminando por un pasillo que parecía interminable, hasta que di con varias habitaciones blancas, con entradas a otras habitaciones parecidas. Algunas tenían ventanas en las que se podía notar el cielo nublado. Mientras recorría aquellas habitaciones, de vez en cuando habían personas sin rostro, solo 2 pequeños puntos en donde estaría la nariz, con la cara hacia el techo, o en las habitaciones donde había ventanas, miraban por ellas al exterior. Parecían no notarme, aunque trataba de no hacer movimientos bruscos. Caminé quizá una docena de habitaciones cuando comencé a sentir pánico y dificultad para respirar. Deseaba correr, pero algo no dejaba moverme con rapidez. Llegué a un balcón de concreto con un pequeño tragaluz, donde caía la lluvia y me reconfortó. Fue cuando pude despertar. No sé si será que estuve en una backroom, pero con lo que cuentan por aquí me pareció bastante similar. Fue hace ya años, ahora tengo 30, y de vez en cuando tengo sueños parecidos. Muy, muy interesante. Si tenéis más experiencias de este tipo, os animo a utilizar los comentarios de este vídeo concretamente para poder darles voz, o si lo preferís, la dirección de correo electrónico que tenéis en la descripción.